Definitivamente el tema del ACV, del accidente cerebrovascular, es un tema de importancia mundial y gubernamental. Tenemos que todos estar muy conscientes de esto. Y hoy vamos a hablar un poco, esta charla quiere hacer un poco más de énfasis sobre lo que es el concepto de tiempo es cerebro y el impacto de la trombectomía mecánica, el manejo endovascular del accidente cerebrovascular isquémico. ¿Por qué tenemos un cronómetro acá? Porque se estima que cada 40 segundos en Estados Unidos se observa un paciente con ACV isquémico y se calcula que cada 6 segundos a nivel mundial se presenta un paciente con ACV. Las estadísticas son muy poco alentadoras. Una de cada cuatro va a presentar un accidente cerebrovascular en algún momento de su vida. Es la primera causa de invalidez a nivel mundial y es la segunda causa después de enfermedades cardiovasculares de mortalidad. En un año se estima que mueren 6.7 millones de personas por causa de ACV, de accidente cerebrovascular. No quiero pormenorizar ninguna muerte, ni más faltaba, pero esto al año son 2 millones más de muertes que lo que me han reportado a nivel de la pandemia actual. Entonces, esto realmente es una enfermedad de salud pública, todos tenemos que ser muy conscientes de esto. Es una enfermedad que mata 2 veces más que el cáncer de seno, entonces tenemos que ser muy conscientes que es un enemigo silencioso, está entre nosotros y que tenemos que tener en cuenta a diario. Vamos a ver entonces las fronteras que nos ofrece el manejo en la terapia endovascular. A día de hoy sabemos, según las guías, que la trombolisis endovenosa está indicada incluso si la terapia endovascular también lo está. Tenemos los criterios clarísimos, no entraremos en detalle en los criterios, pero básicamente pacientes con vaso grande, con clínica alta, con estado funcional previo, mayores de 18 años y en un periodo de 6 horas al inicio. Es todo absolutamente relativo a día de hoy. Ya veremos más adelante por qué, por lo que nos comentaron anteriormente. Y los mecanismos que tenemos para hacer trombectomía mecánica, bien sea aspiración o bien sea stent trigger, no son inferiores, son equiparables. Ya lo veremos. Entonces, no entraremos en detalle en esta tabla. Obviamente tenemos que tener en nuestras instituciones un organigrama establecido, claro, donde conozcamos el tiempo de evolución, donde conozcamos la escala neurológica de NIH y saber, por supuesto, el estado funcional previo del paciente. Ya con eso tenemos una estructura clínica bastante bien establecida. Y esta pareja que es fundamental, el TAC y el angioTAC tienen que ir de la mano porque el uno nos da una información parenquimatosa y el otro nos da una información vascular. Ya con esto ya tenemos una toma de decisiones absolutamente clara junto con la clínica del paciente. El angioTAC, por supuesto, nos da una información valiosísima y el TAC también nos da una información sobre si el infarto está muy evolucionado, si tenemos todavía tejido salvable, al margen de los estudios de perfusión que obviamente son mucho más específicos y precisos. No quiere decir que el TAC no nos dé una información absolutamente valiosa y por supuesto el angioTAC nos va a dar toda la estructura vascular, dónde está el sitio de la lesión, si tenemos colaterales o no, etc. Quiero que vean esta tabla que representa 2 tipos de tratamiento en medicina que tenemos absolutamente asociados y los damos por hecho. El bypass coronario en enfermedad coronaria y la terapia trombolítica para tromboembolismo pulmonar. En el primero necesitamos de 25 personas para que una se beneficie del tratamiento. En el segundo necesitamos de 34 personas para que una se beneficie del tratamiento. En la terapia endovascular por accidente cerebrovascular isquémico necesitamos a 3. Con 3 que tratemos ya se va a salvar una, ¿sí? Es decir, es una terapia supremamente impactante a nivel de epidemiología y todos los estudios que se han hecho grandes a nivel epidemiológicos corroboran estas cifras. Son NNTs, números necesarios a tratar muy bajos, lo que habla de un impacto supremamente importante en esta terapia. Entonces,
esta premisa es supremamente importante y es que uno debe tener una razón muy buena para no tratar a un paciente determinado. Es decir, uno tiene que llenarse de muy buenas razones para decir este paciente no es candidato a trombectomía mecánica por todo lo que representa la enfermedad, ¿no? Recordemos que es la segunda causa de muerte y es la primera causa de invalidez a nivel mundial. Y estas son las tres premisas que tenemos que tener. Primero, el menor tiempo posible. Segundo, intentar hacer que en la trombectomía mecánica rescatemos el trombo y repermeabilicemos en la primera pasada. No siempre uno rescata y abre el vaso en un primer intento. Usualmente pueden irse 2, 3, 4 intentos, pero a los pacientes que mejor les va es a los que rescatamos en el primer pase. Y por último, tenemos que generar una revascularización completa. Esta escala de TICI o TICI es obtenida previamente los cardiólogos y es adaptada al cerebro y en función de lo que veamos se va a graduar entre 1, 2 y 3. 3 es la revascularización completa. Entonces este es el objetivo también que tenemos que lograr. El doctor Morillo ya nos habla de estas cifras que son verdaderamente impresionantes. 1.9 millones de neuronas mueren cada minuto si no tenemos tratamiento. O sea, tenemos un proceso que es nefasto para el cerebro conforme pasan los minutos y no tomamos una terapia, no tenemos una conducta terapéutica. Y por cada hora de retraso en el tratamiento, el pronóstico favorable disminuye en un 6%. Es decir, que por cada hora, cada vez tenemos menos probabilidad de tener una salida favorable para el paciente. ¿Qué tenemos que buscar con la terapia endovascular? Reperfusión completa. Es lo que más necesitamos, reperfundir todos los vasos arteriales del cerebro. Y la reperfusión completa, lo que hablábamos del TICI3, es el determinante modificable más relevante para determinar un buen pronóstico en nuestros pacientes. Es decir, tenemos que buscar esa apertura completa de los vasos. Esto es lo que les comentaba anteriormente. Para los que no conocen, miren esta tabla, que es la escala TICI, o TICI se escribe, donde tenemos que buscar reperfusiones 2B a 3, ¿sí? Por encima de 2B ya vamos a tener unos pronósticos que son favorables para nuestros pacientes y nosotros como endovasculares necesitamos buscar este tipo de reperfusión. Y a la vez también procurar que sea en un primer pase, llenarnos de las herramientas, acostumbrarnos a un dispositivo, utilizar el mismo mecanismo de trombectomía para poder asegurar lo más pronto posible una recanalización de esos vasos. Acá vemos que al margen de la revascularización, si tenemos en un primer pase esa revascularización completa, el paciente le va a ir muy bien. Entonces, estas son nuestras herramientas, los stent retrievers o los catéteres de aspiración. Sabemos por estudios que se han hecho importantes y revisiones que tanto la aspiración como el stent retriever son terapias equiparables, no hay una que esté superior que la otra, y la aspiración ha ganado un territorio importante. Recordemos que el inicio de todo esto fue con stents, pues la aspiración ha ganado un campo importante en esta terapia. Pero lo más importante que tenemos como terapistas es saber que al margen de aspiración o al margen de stent son comparables, son equiparables y son complementarios. Yo puedo utilizar los dos, puedo utilizar uno, ya veremos casos en adelante. Esto es solamente para que vean todas las estrategias combinadas que hay. Hay cualquier cantidad de técnicas descritas. Lo que nos importa es que estemos acostumbrados a una estrategia de manejo y que recanalicemos el vaso lo más pronto posible. Este es un caso también de un stent, para que se vayan familiarizando. El stent entra dentro del trombo. La fuerza radial, la fuerza de expansión del stent adecúa ese trombo en su estructura para que luego podamos retirar toda la estructura y con él el trombo. En este caso, por ejemplo, una oclusión de la arteria cerebral media, donde vemos el avance de nuestra guía, la microguía con la curva llamamos en cola de cerdo, que sea lo más atraumática posible. Avanzamos nuestro microcatéter a la zona de la estenosis y ahí comenzamos nuestra liberación del stent. En este caso es un stent Solitaire, donde vemos ahí estas marcas que están cerradas dentro del microcatéter y conforme vamos abriendo el stent o vamos recuperando el microcatéter, ese stent se va abriendo, se va adosando a las paredes del vaso. Vemos los marcadores ahí, cómo se van expandiendo dentro de la arteria y esto lo que nos va a permitir es con un cierto tiempo ir adecuando el trombo a la arteria. Aquí vemos
la imagen donde está el trombo, ahí lo podemos dibujar. Y esto ya de entrada lo que va a permitir es que tengamos una restauración de flujo. El stent va a permitir que pase flujo al territorio intracraneal que venía con hipoperfusión. Ya cuando adecuamos el trombo, hacemos el retiro del dispositivo y ahí tenemos nuestro trombo a la mano izquierda y en la derecha de la pantalla la reperfusión completa, que es lo que todos queremos. Y esta en la proyección lateral tenemos la reperfusión completa TICI3. Y paciente, esto es lo que deseamos, que en un periodo de 24 o menos horas tengamos una recuperación completa del estado, con movilidad de la mano, recuperación del lenguaje, en fin, esto es lo que queremos. Zonas más complejas como el territorio posterior, en ocasiones nos toca hacer terapias cruzadas, en este caso tenemos un stent a mano derecha hacia la cerebral posterior y un segundo stent hacia la cerebral posterior contralateral en esta estructura. Y al retirar sacamos todos estos pequeños trombos y lo importante es que tenemos una revascularización completa en un territorio que es altamente mortal y tenemos que ir al margen un poco de los tiempos y todo. Veíamos anteriormente diferentes dispositivos, en este caso una arteria cerebral media derecha ocluida que fue recanalizada con un dispositivo ERIC, que son estas bolas que mencionábamos anteriormente. Cada dispositivo tiene su ingeniería, tiene su lógica y este caso funcionó. Lo importante es recanalizar lo más pronto posible. En cuanto a los catéteres de aspiración, tenemos que tener en cuenta que lo que tenemos que buscar son estrategias simples. Vean nuevamente este video, no está adelantado. A esta velocidad puede subir un buen catéter de aspiración hasta el sitio de la oclusión de la arteria cerebral media, donde aspiramos y obtenemos una recanalización TICI3. Este caso, para que lo observen, es una oclusión de la arteria cerebral media izquierda, que vemos el signo de la arteria cerebral media izquierda hiperdensa en el TAC. Y cuando subimos nuestro catéter y hacemos una leve inyección de contraste, podemos localizar la zona de oclusión y donde está el defecto con el trombo. ¿Qué me permite esta inyección de contraste? Que cuando yo aspire, veo la columna de contraste aspirando, como ven en la pantalla izquierda, y cuando tengo esa columna retrocediendo, puedo presumir que por aspiración viene mi trombo. Entonces, acá tenemos el control con una revascularización TICI2B y, bueno, este otro caso que se puede aspirar tanto con la bomba de aspiración como manualmente con jeringa. En este caso, visualizamos ahí la inyección suave de contraste para llenar la luz del catéter. Es una técnica recientemente descrita que se llama SNACE, con inyección de contraste, y realizamos una aspiración manual con un émbolo y vemos en la pantalla de la derecha cómo viene toda esa columna de contraste y por supuesto presumimos o sentimos por aspiración la recuperación del trombo. En la pantalla izquierda vemos la amputación de la arteria cerebral media derecha y la revascularización completa en el lado izquierdo, perdón, en la pantalla contraria. Y este es lo que todos deseamos ver cuando expulsamos el trombo desde el catéter. Ahí tenemos el trombo con la revascularización completa en un primer pase. Mencionamos anteriormente, la vía radial va cogiendo una fuerza muy importante en el campo neurovascular por la recuperación más rápida de los pacientes. En ACVs de la fosa posterior van supremamente bien por el acceso por la arteria vertebral derecha. Y este caso, que un paciente supremamente sintomático, joven, con una oclusión del tercio distal de la arteria basilar. Fue un procedimiento bastante rápido y pues no hay enemigo pequeño. Observen en la pantalla inferior derecha un trombo muy pequeño, pero con un daño supremamente grande, ya que ocluía las dos cerebrales posteriores y la cerebelosa superior del lado derecho. Este caso es un caso combinado, donde si observan en la amputación de la arteria cerebral media derecha, tenemos una construcción con stent, en este caso un preset, y un catéter de aspiración tipo Sofía. Tenemos la recuperación en la revascularización completa. Este caso es la mamá de un médico colega que tuvo este ACV, o sea, aquí nadie se salva, y tuvimos la recanalización completa del vaso. Este caso es un caso reciente, donde se intentó un primer pase por aspiración sin obtener nada, un segundo pase con stent sin obtener nada, y un tercer pase con técnica combinada con un stent solitaire a la vez de un sistema de aspiración ACE 68 y
este punto fue clave haber cruzado la zona de la amputación del trombo para después hacer la liberación del stent, y posteriormente así es como traemos toda la estructura en aspiración y con el stent. Ahí traemos todo el sistema conjunto. Nunca es bueno recapturar todo el stent dentro del catéter porque podemos generar migración de trombo, y aquí tenemos la recanalización de la arteria cerebral media con este tercer pase, y observemos que esa zona que está comprimida del stent es la zona que adecuamos el trombo dentro del microcatéter, dentro del catéter de aspiración, perdón. Entonces, dentro de los ACVs de vaso grande, los Large Vessel Occlusion, están en el 35 a 40% de los casos. Y tenemos otros casos, como son casos por hipoperfusión, casos de arterias lenticuloestriadas o AITs, casos por moya-moya, casos por síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, que si sumamos todo, nos va a dar un 60-75% de los casos. Pero entonces, ¿dónde está el restante de los casos? El 25 a 40%. Entonces están en estos vasos que son los vasos medianos, que llamamos distal medium vessel occlusion, y son vasos a los que tenemos que ir. Si son vasos sintomáticos, ya está demostrado que a esos vasos intermedios, que son vasos que oscilan entre los 0.75 milímetros y 2 milímetros, si son sintomáticos, si tengo una arteria central ocluida que me esté dando el área motora, en fin, a esos vasos tenemos que procurar ir, porque si bien son vasos pequeños, pueden darme clínicas muy comprometidas en el paciente. Este es un caso con un Tiger Triever, un caso del doctor Chapó, donde recupera la vasculatura de la arteria con el dispositivo. En este caso, un caso del doctor Melia, donde por aspiración con un catéter 27 consigue recanalizar también un vaso distal medio. Este caso es un caso muy interesante donde tenemos una oclusión de la arteria cerebral media izquierda y vemos acá la amputación completa del territorio. Hacemos trombectomía por aspiración y lo que puede parecer que tenemos una recanalización completa. En la proyección lateral vemos una cuña posterior y la paciente empieza a recuperar fuerza en el hemicuerpo, pero permanece afásica. Entonces, pues una afasia es una lesión absolutamente discapacitante y procuramos ir por esta rama. Avanzamos en este caso un Solitaire de 4x20, un Solitaire AB, por supuesto con toda la precaución del caso, y justo cuando desplegamos, aquí ven en la pantalla izquierda es el ascenso del dispositivo, y en la pantalla derecha cómo vamos desplegando el dispositivo. La paciente está despierta en este caso y vamos evaluando la mejoría o el empeoramiento de la fascia. Cuando restituimos el flujo con el stent abierto, sin haberlo liberado, restituimos flujo y la paciente comienza a mejorar de la fascia, empieza a hablar, empieza a comprender, una cosa verdaderamente impresionante. Y no trajimos el dispositivo, en este caso es un Solitaire AB, que es un Solitaire utilizado previamente o utilizado para manejo aneurismático, por lo que se deja dentro del paciente, y en este caso realizamos la liberación controlada del dispositivo, consiguiendo la mejoría completa del cuadro clínico de la paciente, y este es el control al día siguiente por escanografía. Ahí se ve la reconstrucción, el stent en su sitio. Lo que se ve hiperdenso alrededor son cambios petequiales, cambios por reperfusión, y la paciente lo importante es que mejoró en este caso en particular por una oclusión de un vaso distal medio. No todos los casos se presentan con oclusión trombótica. Este caso es un caso muy particular, un señor de 63 años con una clínica tremenda de fosa posterior, con cifras tensionales muy altas para tratar de compensar esos cambios por hipoperfusión, y un Glasgow de 8, por lo que requirió intubación orotraqueal. Vemos en la resonancia unos cambios crónicos por leucoencefalopatía isquémica crónica a nivel supratentorial, pero en la fosa posterior vemos unas lesiones hiperintensas compatibles con lesiones isquémicas y alguna lesión isquémica en curso a nivel de mesencéfalo. Los llevamos a resonancia, y en la resonancia a priori no se ve una lesión grande, una lesión que uno diga esto está ocurriendo en este momento, pero si nos detallamos a nivel de la unión vertebrobasilar del lado derecho se ve esta pequeña estenosis, por lo que lo llevamos a sala de arteriografía
y el paciente estaba haciendo un síndrome de hipoperfusión de la fosa posterior a causa de esta pequeña estenosis que identificamos acá. Dada la clínica, decidimos hacer el tratamiento en agudo, en este caso con un con un stent montado en balón de arterias coronarias. Son balones muy rígidos, pero van bien en este tipo de anatomía y en este tipo de lesiones. Ahí ven cómo se infla el balón, cómo se despliega el stent, desinflamos el balón y el paciente al despertar recupera completamente su estado neurológico, tiene una oclusión de la AICA pica proximal, por supuesto esto es intocable. El paciente clínicamente restituye completamente después del despertar. Entonces tenemos el concepto de Time is Brain, tenemos ahora muchas herramientas que nos hablan de la perfusión cerebral y tenemos que utilizarlas. Ya Renato y el doctor Morillo nos hablaban anteriormente de los estudios de perfusión, que para nosotros son supremamente importantes conocerlos, y lo que nos está hablando de cómo están esas neuronas perfundiéndose a nivel intracraneal. Entonces es importantísimo que tengamos esta herramienta, que la conozcamos y la podemos tener a disposición. Y por supuesto, las herramientas tipo Rapid que vienen próximamente, pues nos ayudarán muchísimo en esa toma de decisiones y supraseleccionar los pacientes que le vayan a ir bien con estas terapias. No solamente vamos a estar con pacientes en ventana de 6 horas, ya tenemos ventanas extendidas con estos estudios de perfusión que nos van a decir si son rescatables esos cerebros o no. Son ventanas que van en un estudio a 16 horas, otro estudio a 24 horas, estudios muy grandes, y esto es lo que está actualmente en la evidencia con nivel 1A, pero quizá terminemos abriendo más ventanas y ventanas más extendidas, como en este estudio, que llegan hasta casos de 10 días. Obviamente son casos supraseleccionados y casos muy bien estudiados para que les vaya a favorecer a los pacientes en vez de hacerles un daño, obviamente. Para llevarnos a la casa estos mensajes, por supuesto, Time is Brain es el título de esta charla, es lo que tenemos que incentivar nosotros, actuar rápido, detectar rápido, conocer rápido la enfermedad. Sin embargo, con los estudios de perfusión y todos los advenimientos en tecnología de imagen que tenemos que cambiar un poco a Time Every Brain. Quiere decir que cada caso es individualizado, cada caso en particular, al margen de la hora, al margen del estado previo, al margen de la localización de la lesión, si se le va a dar terapia endovenosa, si se le va a dar terapia endovascular, en fin, cada caso debe ser individualizado y así maximizar la terapia en nuestros pacientes. Y en las fronteras y en los próximos desarrollos, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener estudios sobre trombectomía distal, pacientes con clínica de NIH baja, pacientes lo contrario, aspects, o sea, es decir, lesiones en TAC altas, oclusiones en tándem, que debo ir primero, si la carótida o el territorio intracraneal, estudios importantes multicéntricos que se están desarrollando a nivel de si necesitamos anestesia general o pacientes con sedación, y todo el campo de la neuroprotección que viene en adelante. Esta es la única conclusión que quiero para esta charla, para el día de hoy. Quiero que a todos nos quede claro que la revascularización completa en el menor tiempo posible es la clave para un buen pronóstico en nuestros pacientes. Esto es una enfermedad que mata, esto es una enfermedad que cambia la vida de nuestros familiares, y tenemos que estar todos muy conscientes de ello. Esto siempre, como decía el doctor Murillo, es un trabajo en equipo, es un trabajo interdisciplinario donde están involucrados los servicios de urgencias, de neurología, de neurocirugía, radiología, cuidados intensivos, enfermería, en fin, es un pool de gente que está detrás de un solo paciente, porque desde el cuerpo de salud sabemos lo que implica esta enfermedad y lo que podemos hacer para recuperarla. Siempre digo que si uno quiere ir rápido, puede ir solo, pero si uno quiere llegar lejos, tiene que ir acompañado, y ese es el concepto de grupo que tenemos que tener. Importante no ser uno de esos 4 seres humanos que va a tener accidente cerebrovascular. Tenemos que ser muy conscientes de eso. Saber que el 29 próximo de octubre es el Día Mundial contra el Stroke, contra el ACV, pero no solamente es ese día, todos los días deben ser los días mundiales contra el ACV. Tenemos que ser muy conscientes de eso, y creo que a nuestras familias, a nuestros amigos, el mejor regalo que les podemos hacer y una muestra de amor inmensa que les podemos hacer es educarnos y compartir toda esta información para con ellos y para que seamos conscientes de esto.
Muchísimas gracias a todos los participantes, a toda la organización, a la Fundación Santa Fe.